Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a analizar a fondo una idea que ha cambiado las reglas del juego en educación y servicios sociales: el asesoramiento. Que suena a algo muy formal, pero en el fondo es algo tan humano como ayudarse entre profesionales. Justo. Tenemos sobre la mesa un texto académico muy completo: asesoramiento psicopedagógico y socioeducativo. Y nuestra misión es desgranar de qué va todo esto. Porque, ojo, no es simplemente dar consejos, va mucho más allá. Totalmente. Vamos a ver cómo ha evolucionado hasta ser una herramienta para transformar no solo a personas, sino sistemas enteros, como una escuela o una familia. Pues si te parece, empezamos por el principio, por los años 70. Venga. Ahí empieza a coger fuerza esta idea de que un profesional, un orientador, por ejemplo, asesore a otro, como un profesor. Y aquí está la primera clave. No es una intervención directa con el, digamos, cliente final. Es una relación entre pares, entre iguales. Exacto. Y eso define su rasgo fundamental. La relación es triádica. Esto es súper importante. A ver, explícanos eso de triádica. Pues que no es el modelo clásico de profesional-cliente. Es asesor, asesorado, cliente. O sea, el orientador, el profesor y el alumno. Ya veo. El orientador ayuda al profesor para que éste pueda ayudar mejor al alumno. Ahí está. Y lo crucial es que el objetivo no es solo resolver el problema de ese alumno en concreto. Es capacitar al profesor. Es una inversión en su autonomía. Que la próxima vez que tenga un problema parecido, sepa cómo afrontarlo solo. El texto lo dice claro. Es una colaboración donde el asesor nunca impone. La decisión final siempre es del asesorado. Vale, la estructura queda clara, pero asesoramiento sigue siendo un concepto enorme. El texto propone algo que me pareció muy útil, que es mirarlo a través de 4 gafas distintas. 4 perspectivas, sí. Empecemos por la social, que me pareció potentísima. Habla de un asesoramiento comprometido. Esa es una visión con una carga ideológica muy fuerte, casi revolucionaria. ¿Por qué? Porque su objetivo final es la emancipación. Ayudar a colectivos oprimidos, a gente que se siente sin poder, a que tomen conciencia de las dinámicas que les afectan. Aquí el asesor no es un técnico neutral. No, para nada. El texto dice que se involucra con la gente, no actúa sobre la gente. Se me vino a la cabeza la figura del educador radical de Paulo Freire. Totalmente. Se parte de la experiencia de las personas para que superen ese fatalismo, ese no se puede hacer nada. Y justo al lado de esto está el asesoramiento comunitario. Con la famosa palabra empowerment. Que la usamos mucho, pero que aquí significa algo muy concreto: dar poder real a las comunidades, a un claustro, a un grupo de familias, para que tomen las riendas de su vida. El foco ya no es el individuo. Es el grupo. Es el grupo como unidad de cambio. Esto conecta perfectamente con la segunda perspectiva, la pedagógica, que nace justo en las escuelas. Aquí el foco ya no es un profesor, es todo el centro educativo como un organismo. Exacto. Surge por la necesidad de implantar reformas, de mejorar el sistema. Y un experto externo ayuda a la escuela a mejorar. Pero claro, la pregunta del millón es: ¿qué tipo de ayuda es esa? Porque no me imagino a alguien llegando con un manual de instrucciones. sería un fracaso absoluto. Por eso, el modelo que se defiende no es el del técnico con soluciones de fábrica. El asesor escolar es más bien un experto en procesos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no te cambia la pieza rota del coche, sino que te ayuda a rediseñar el motor para que funcione mejor. Es un mediador que ayuda a la propia escuela a identificar sus problemas y sobre todo sus capacidades para resolverlos. O sea que el éxito no es que se solucione el problema de este trimestre. Para nada. El éxito real es que esa escuela, dentro de 2 años, se enfrente a un problema nuevo y sepa cómo gestionarlo por sí misma. Se busca la autonomía, la autorrevisión. Esta idea de ver la escuela como un sistema me lleva directa a la tercera perspectiva, la psicológica. El texto aquí describe una evolución que es muy curiosa. Empieza con el modelo clínico de toda la vida. El psicólogo como el gran experto que diagnostica y receta. El texto lo llama, y me encanta la imagen, el psicólogo mago. Un modelo que, se demostró que era totalmente ineficaz. El psicólogo acababa desbordado, apagando fuego sin parar, y el sistema no mejoraba nada. Y ahí es donde llega el gran cambio de paradigma. El enfoque sistémico ecológico. Es un antes y un después. Es la analogía que me encantó, la de la bombilla que parpadea. El enfoque clínico sería cambiar la bombilla una y otra vez. Y el sistémico es revisar toda la instalación eléctrica de la casa, porque a lo mejor el problema no es la bombilla, sino el cableado. Es la metáfora perfecta. Es que lo es. La escuela,
la familia, son un sistema de interacciones. No puedes entender a una persona sin su contexto. Y esto para el asesor lo cambia todo. Ya no busca culpables. Analiza las interacciones. Analiza las interacciones, los patrones de comunicación, las normas no escritas y entiende que cualquier cambio, por pequeño que sea, afecta a todo el sistema. Hay que ir con mucho cuidado. Y llegamos a la cuarta y última gafa, la psicopedagógica, el terreno de la orientación educativa. Y aquí el texto plantea un choque de trenes, entre dos visiones. Una más antigua y otra, por suerte, más actual. La antigua es la orientación como distribución y ajuste. El modelo del sombrero seleccionador de Harry Potter, vamos. Exacto, se te evalúa para ver dónde encajas y se te coloca ahí. El sistema es perfecto, es inalterable y si tú no encajas, el problema es tuyo. Un modelo muy industrial, muy de fábrica. Afortunadamente, la visión actual, que en España se consolidó con leyes como la LOCSE, es todo lo contrario. ¿En qué sentido? Pues en que entiende que orientar es educar. Educar para la vida, para el desarrollo, no es algo aparte. Y aquí la clave es que la orientación ya no es solo para alumnos con problemas. Es un derecho de todos. Y el orientador, volviendo al principio, actúa de forma indirecta. Asesora a los profesores, a los tutores, que son los que están en el día a día. El objetivo final. Es eliminar las barreras para que todos puedan aprender y participar. Integrar la orientación en el ADN de la escuela, no como un parche. Vale, después de este recorrido por las 4 perspectivas, la social, la pedagógica, la psicológica y la psicopedagógica, hay un patrón que emerge clarísimo. Se ve venir, ¿verdad? Se ve venir. La vieja idea del experto que llega, lo arregla y se va, está muerta. La gran revelación de este texto es que el cambio de verdad, el que perdura, solo ocurre cuando capacitas a la gente para que arregle sus propios problemas. Y esa es la esencia de la palabra clave de todo el texto. La colaboración. Totalmente. Todas las perspectivas modernas acaban ahí. Pero, y aquí viene el gran pero que señala el texto. Colaborar es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. No basta con sentar a la gente en una sala y decir, venga, colaborad. Para nada. Hacen falta unos principios, unas reglas del juego muy claras. El texto menciona varias. Por ejemplo, la corresponsabilidad. Lógico. El problema es de todos, la solución también. O la colegialidad. Que significa que la relación es entre iguales, simétrica. El asesor no es el jefe, no da órdenes. Promueve la reflexión. Justo. Y hay otro principio que a mí me parece fascinante, el de la provisionalidad. Que suena un poco raro. Es una forma muy elegante de decir que el objetivo último de un buen asesor es volverse innecesario. Claro, enseñar a pescar, no dar el pescado. Has creado capacidad. Y luego está la circularidad en la comunicación, que no es solo hablar del problema, sino también de cómo estamos trabajando juntos. Exacto. Se redefine constantemente quién hace qué, se aprende de los errores en el propio proceso. Es un aprendizaje mutuo, porque el asesor también aprende, y mucho. Esto dibuja una figura del asesor que no tiene nada que ver con el experto mago. El texto dice algo que me llamó la atención. No se nace asesor, se construye en la práctica. Es que es así. Tienes que tener una altísima tolerancia a la ambigüedad, porque tu papel nunca está definido al 100%, y un distanciamiento del rol. ¿Qué es eso? La capacidad de no quedar atrapado en lo que los demás esperan de ti. El profesorado puede esperar que seas el salvador que traiga la solución mágica, y tú tienes que resistir esa tentación y devolverles la responsabilidad. Es un equilibrio muy, muy delicado. Entonces, si el qué es la colaboración, el cómo es la metodología. Y aquí el texto propone un marco que parece de puro sentido común, pero que en la práctica... Nos lo saltamos continuamente. La lógica de la resolución de problemas en 5 pasos. Que como dices, suenan obvios, pero la magia está en no saltarse ninguno. El primero, identificar el problema. Y aquí es donde casi todos metemos la pata, ¿verdad? Saltamos a las soluciones sin haber entendido bien qué pasa. Tenemos una prisa tremenda. El segundo, representarlo. Hacer un esquema, un mapa, algo visual. Tercero, seleccionar una estrategia. Cuarto, ponerla en práctica. Y el quinto, el gran olvidado. La evaluación. Evaluar cómo ha funcionado la estrategia, no solo si el problema ha desaparecido. Y lo interesante es cómo se reparte la responsabilidad en este proceso. Sí, eso es fundamental. Al principio, en la descripción del problema, el peso recae totalmente en los asesorados, en los profes, la familia. El asesor, sobre todo, escucha. Es una oreja gigante. Pero luego, en el meollo, en el análisis y la búsqueda de soluciones, la interacción es máxima. Es un baile.
Una interdependencia total. Ahí es donde se cuece todo. Y al final, en la aplicación del plan, la responsabilidad vuelve a los asesorados. Casi por completo. Ellos lo llevan a cabo. El asesor se queda como una red de seguridad, un apoyo puntual si hace falta. Este reparto es la garantía de que la solución se sienta como propia, Que no sea algo impuesto desde fuera. que se abandonaría a la primera de cambio. Para que toda esta estructura no se quede en el aire, en buenas intenciones, el texto propone una herramienta súper práctica, el contrato de colaboración. Y que nadie se asuste que no es un contrato legal con notario. No, no. Es más bien un guión, una hoja de ruta que se elabora entre todos al principio. ¿Y qué se pone ahí? Pues todo. ¿Qué problema vamos a tratar? ¿En qué fases? ¿Quién va a hacer qué? ¿Cuánto tiempo nos damos? Es simplemente para organizar el trabajo. Entiendo que su función es doble. Por un lado, encauzar la influencia del asesor para que no se convierta en el líder, y por otro, proteger la autonomía de los asesorados. Exacto. Y es un documento vivo, que se puede renegociar si las cosas cambian. Nunca puede ser un arma arrojadiza. Y tiene una parte crucial, la deontológica. ¿Te refieres a los valores? Sí. Explicitar desde el minuto 1 los valores que van a guiar la relación. Confidencialidad, respeto mutuo, compromiso. Poner eso por escrito crea la base de confianza que es imprescindible para que esto funcione. Y con todo esto en la mochila, la colaboración, el proceso, el contrato, el texto los lleva de vuelta al punto de partida, al asesoramiento comunitario, pero ahora se entiende todo mucho mejor. Ahora tiene todo el sentido. Escoger este maletín de herramientas y aplicarlo para potenciar a una comunidad entera. El texto lo desglosa en 3 dimensiones clave para lograrlo. La primera es recuperar el sentido de comunidad. Que los autores dicen que es un valor en crisis en nuestra sociedad tan individualista. Se trata de fortalecer los vínculos, la ayuda mutua, el sentimiento de pertenencia. ¿Y eso cómo se hace en la práctica? Pues una estrategia muy potente es crear redes de apoyo mutuo. Por ejemplo, en una escuela, facilitar que profesores del mismo curso se reúnan para compartir problemas y soluciones, en lugar de que cada uno luche solo en su aula. O crear grupos de apoyo entre familias con necesidades parecidas. Exactamente. La segunda dimensión es la gestión de los recursos de la comunidad. Que no es solo dinero, supongo. Para nada. Es ayudar a la gente a darse cuenta de la cantidad de recursos, de fortalezas, de conocimientos que ya tienen pero que a menudo no ven. A veces el mayor recurso de una comunidad es la experiencia de su propia gente. Y la tercera, que lo ata todo, es la capacitación de sus miembros. ¿Qué es el empowerment del que hablábamos al principio? Darles no solo la confianza, sino las habilidades reales para influir en sus vidas y participar en las estructuras sociales. Que los padres y madres no solo vayan a las reuniones, sino que participen en el consejo escolar, que propongan proyectos. Que los profesores se sientan capaces de liderar innovaciones en su centro. Exacto. Entonces, si unimos todo, el objetivo final del asesoramiento moderno es increíblemente ambicioso. No es arreglar un problema puntual, No. es cambiar una cultura. Es sustituir el aislamiento por la colaboración, la dependencia por la autonomía. Es un cambio de sistema en toda regla. Si conectamos todos los hilos, vemos un modelo que busca por encima de todo el fortalecimiento. El asesor no es el héroe que llega a caballo a salvar a la princesa. No. Es más bien el catalizador que ayuda a la gente a descubrir que ellos mismos tienen el poder de resolver sus problemas. Es una visión muy potente, la verdad, muy esperanzadora. Lo es. Sin embargo, y esto es importante, el propio texto deja entrever una tensión constante, una brecha entre este modelo ideal y la dura realidad de muchos orientadores. ¿Te refieres al día a día? Al día a día, sobrecargados por un sinfín de demandas individuales urgentes, con poco tiempo para este trabajo más preventivo, más comunitario, y a menudo con falta de formación específica en estas metodologías. Y eso nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si este modelo ideal busca capacitar a las escuelas y a las comunidades para que sean autosuficientes, ¿qué nos dice de un sistema educativo o social que no da a sus propios asesores los recursos, el tiempo y la formación que necesitan para poder aplicar ese modelo? Es una buena pregunta. ¿No estaremos, sin darnos cuenta, creando un cuello de botella que perpetúa justo la misma dependencia que el asesoramiento, en teoría, intenta eliminar? Hoy nos metemos en un tema, que es a la vez fundamental y muy, muy delicado. El sistema de protección a la infancia. Sí, desde luego. Tenemos aquí un documento que, es un hueso, ¿para qué negarlo? Se titula Tema 2, el sistema de protección a la infancia en riesgo social, y tiene toda la pinta de ser, un resumen académico muy denso.
totalmente. Y es que es un análisis a fondo de toda esa red, ¿no? De servicios, de programas, de instituciones que se han ido, bueno, que se han ido tejiendo en los países occidentales durante el último siglo. Y todo parte de un principio que suena muy lógico. Sí, que el bienestar de un niño está íntimamente ligado al de su familia. Se supone que es su entorno natural. Claro, el mejor posible. Exacto, el sistema, en teoría, solo debería entrar en juego cuando, por las razones que sean, esa familia no puede dar el cuidado que el niño necesita. Entendido. O sea que la premisa es casi idealista. La familia es lo primero. Pero claro, toda la complejidad y todo este documento surge justo cuando esa premisa se rompe. Ahí está el problema. Ah, exacto. Nuestra misión hoy es desgranar cómo funciona este sistema, que a mí me parece un equilibrio constante sobre una cuerda floja. Ujú. Por un lado, el derecho del niño a estar con su familia y por otro, la obligación del Estado de protegerlo. Vamos a analizar esa tensión. Vale, pues vamos a ello. ¿Vamos? El documento organiza todo esto de una manera que me ha resultado curiosa. Toma prestado un modelo de la medicina. Sí, el de la prevención. Primaria, secundaria y terciaria. Exacto. La primaria, entiendo, es la que nos toca a todos, a toda la población. Lo fascinante aquí es cómo se traduce un modelo sanitario a un problema social. La prevención primaria no son vacunas. No, claro. Son políticas generales pues de justicia social, de empleo, de vivienda. El texto es muy claro. La pobreza, por sí sola, ya es un factor que aumenta el riesgo de maltrato. Tiene todo el sentido. Así que la idea es reducir esos factores de riesgo a nivel global y a la vez potenciar lo que llama factores de resistencia en las familias. Se mencionan ejemplos muy concretos, como las campañas públicas contra el castigo físico, que hace unas décadas estaba normalizadísimo, Totalmente. o la importancia de los controles pediátricos, el típico programa de niño sano. Claro, que no es solo para pesar al niño. No, es una ventana para detectar problemas de forma muy temprana. Y también habla del papel de las guarderías, de los colegios, como apoyo a los padres. Exacto. Y dentro de esa prevención aborda un tema peliagudo: los programas de prevención del abuso sexual en las escuelas. Sí. Esos programas donde se enseña a los niños conceptos como caricias buenas y malas, o que son dueños de su propio cuerpo. Ajá. Sin embargo, y esto es importante, el texto es tajante. Señala que su eficacia es, y cito, más que dudosa, ¡Ostras! sobre todo en niños de preescolar. Es un detalle crítico. Espera, eso es una afirmación muy potente. ¿Estamos diciendo que programas que se implementan en muchísimos colegios podrían no estar funcionando? Es lo que sugiere el documento. No entra en el por qué en profundidad, pero la contundencia de la frase sugiere que la evidencia que los respalda es débil, especialmente con los más pequeños. Ya, que igual no tienen la madurez para procesarlo bien. Exacto, podría generarles confusión o miedo. Simplemente lo deja ahí, como una advertencia. Vale. Prevención para todos, claro. Pero el siguiente paso, la prevención secundaria, la que se enfoca en las familias de riesgo, me parece un campo de minas. Lo es. ¿Cómo se hace eso sin equivocarse y poner una etiqueta injusta a alguien? Plantea exactamente ese problema. De hecho, señala 3 dificultades enormes. La primera es esa, la definición. ¿Qué es una familia de riesgo? Claro. Ser familia monoparental o tener bajos ingresos por sí solo no predice nada. La segunda es el estigma. El estigma, por supuesto. Y la tercera es que la frontera entre alto riesgo y maltrato real es muy difusa. Claro, porque no corremos el peligro de estigmatizar. Un trabajador social ve a una madre sola con 2 hijos y un trabajo precario y pueden saltar todas las alarmas aunque esa mujer lo esté haciendo perfectamente. Ese es el kit de la cuestión. Por eso insisten que se ha pasado de modelos de causa única a modelos multifactoriales. Ah, vale. Cita un autor, Milner, que agrupa los factores en 5 áreas: sociales, como que los padres sufrieran abusos, psicofisiológicos, cognitivos, como tener baja autoestima, y conductuales, como el alcoholismo o el aislamiento. O sea, que no es una simple checklist. No para nada. Hay que mirar el cuadro completo. Y aún así el documento introduce un concepto clave: la resiliencia. La resiliencia, sí. Es decir, ¿por qué algunas familias que cumplen con todos esos factores no maltratan a sus hijos? Y como conclusión de toda esta parte, afirma que la estrategia preventiva más eficaz es la visita a domicilio. El apoyo cercano.
Eso es, el apoyo en el propio entorno de la familia. Entiendo. Pero claro, todo esto es para intentar que el problema no aparezca. ¿Qué pasa cuando ya es demasiado tarde? Ahí es donde entramos en lo que el documento llama prevención terciaria. Que, como bien matiza, ya no es prevención. No, es intervención pura y dura. El maltrato ya ha ocurrido. El objetivo aquí es minimizar el impacto y evitar que se repitan. Y esto nos lleva a la encrucijada que decíamos al principio. La gran decisión. La decisión de separar o no al niño de su familia. Según el texto, a partir de los 80 hubo un cambio de mentalidad y se empezó a apostar por los programas de preservación familiar. Sí, la idea es intentar a toda costa no sacar al niño de su casa. ¿Y por qué ese cambio? Pues se basa en dos ideas. Primero, el reconocimiento del derecho del niño a vivir con sus padres. Y segundo, la constatación de que las instituciones, los centros, pues no son la panacea. Claro. Así que se busca reforzar a la familia, darle herramientas. Y eso incluye desde formación y terapia hasta ayudas muy prácticas, como servicios de respiro o una ayuda económica puntual. Supongo que esto no se puede aplicar a todo el mundo. Tendrá que haber unas líneas rojas. Por supuesto, el texto es muy específico. Estos programas son para familias donde hay riesgo, sí, pero donde la familia acepta la ayuda, donde los profesionales creen que el cambio es posible y, lo más importante, donde se puede garantizar la seguridad del niño. ¿Y qué casos se excluyen? Pues casos donde hay, por ejemplo, drogadicción activa, una situación que se considera irreversible, o si la familia no tiene un domicilio fijo. Y una vez dentro del programa, ¿qué se hace exactamente? Hay varios modelos teóricos, desde el cognitivo-conductual hasta la terapia familiar. Pero aquí el documento revela un hallazgo clave. A ver, Más allá del modelo, lo que más influye en el éxito es la actitud de los profesionales, su credibilidad, su cercanía, que consigan establecer una relación de cooperación, de asociación con la familia. que no los vean como un enemigo. Exacto, sino como un aliado que está ahí para ayudar. Pero a veces esa cooperación no es posible, o el riesgo es demasiado alto. Y ahí llega la separación. ¿Cuáles son las alternativas? Pues principalmente dos caminos: el acogimiento familiar y la adopción. Y la diferencia clave es que el acogimiento es temporal, ¿no? En principio sí. Su objetivo último es siempre que el niño pueda volver con su familia de origen. Me imagino que lo primero que se mira es si hay alguien en la propia familia, ¿no? Abuelos, tíos. Exacto. Es el llamado acogimiento en familia extensa y siempre es la primera opción. Suelen ser acogimientos mucho más estables. Pero, Pero aquí el documento señala una paradoja tremenda. ¿cuál? A pesar de ser la opción preferida, estas familias, los abuelos, los tíos, suelen recibir bastante menos apoyo económico e institucional que una familia acogedora ajena. Qué curioso eso. Y aparte de la familia extensa, ¿qué otras modalidades hay? Pues están los acogimientos breves o de respiro, para urgencias de días o semanas. Y luego el acogimiento especializado, para niños con necesidades muy específicas, como problemas de salud o de conducta. Ahí las familias acogedoras serán profesionales, casi. Sí, reciben formación y una remuneración, porque la dedicación es altísima. ¿Y qué hace que un acogimiento funcione? Pues los factores de éxito son que los padres biológicos estén de acuerdo, que se mantenga el contacto con ellos y, sobre todo, la actitud positiva de la familia de acogida hacia la biológica, que no la juzguen. ¿Y los factores de ruptura? La edad del niño, cuanto mayor, más difícil. Un historial de maltrato muy grave. O que haya pasado mucho tiempo en residencias antes. Claro. Hablamos mucho del sistema, pero ¿y los niños? ¿Cómo lo viven? Uf. El documento ofrece un apunte muy emotivo sobre esto. Dice que los niños expresan tristeza, soledad y, sobre todo, un profundo conflicto de lealtades. Un conflicto de lealtades. Sí. Echan de menos a sus padres y se preocupan constantemente por ellos, aunque estén en un lugar mejor. Es que es imposible no pararse aquí. Hablamos de sistemas, de modelos, pero al final es un niño que puede sentir que ha traicionado a sus padres. Debe ser tremendo. Absolutamente. Es una carga emocional enorme. Y si el acogimiento familiar no funciona o no se encuentra una familia, nos queda la opción que a todos nos viene a la mente. Las residencias. Los antiguos orfanatos. El texto los llama el último recurso. Sí, y arrastran una mala prensa histórica, a menudo merecida. Sin embargo, el documento también describe una transformación profunda. ¿En qué sentido? Se ha pasado de esas macroinstituciones masificadas a lo que hoy se llaman hogares, centros más pequeños integrados en barrios normales y con personal profesionalizado. Vale,
han mejorado, pero sigue listando un montón de riesgos, ¿no? La pérdida de identidad, la falta de intimidad, la dificultad para crear vínculos. Sí, los riesgos siguen ahí. Entonces, ¿hay algún caso en el que pueda ser la mejor opción? Sí, para adolescentes que ya no deseen integrarse en una nueva familia, por ejemplo, o para niños con problemas de conducta tan graves que una familia no puede manejar. Entiendo. También puede ser una fase de transición para jóvenes que se preparan para la vida independiente. Hay un peligro que destaca el texto que me ha llamado mucho la atención, que una vez que el niño ingresa en la residencia es como si el sistema respirara aliviado. Sí, el problema inmediato está resuelto. Y la intervención con la familia biológica se frena. El niño se queda en un limbo. Es un riesgo real, el del niño olvidado en el sistema. Para evitarlo, el texto insiste en la necesidad de que cada niño tenga un plan de caso individualizado. Un plan que se revise. Exacto. Y que contemple siempre como primera opción la reunificación familiar si es viable. La residencia no debe ser un aparcamiento. Debe ser un puente. Esa es la idea. Pero cuando se ve que esa reunificación es imposible, llegamos a la solución definitiva, la adopción. Exacto. Un acto judicial que crea una nueva familia de forma permanente. Extingue todos los vínculos jurídicos con la familia de origen. Aquí el texto hace una afirmación que me parece fundamental. Dice que no existe el derecho de los adultos a adoptar, sino el derecho del niño a tener una familia. Cambia por completo la perspectiva. Totalmente. No se trata de satisfacer un deseo, sino de reparar el derecho vulnerado de un niño. Y la investigación que cita es muy optimista. Avala la adopción con un porcentaje de éxito del 70 al 80%. Ah, es altísimo. Y va más allá. Afirma que una adopción temprana puede eliminar por completo los efectos negativos del abandono. Tiene un potencial reparador inmenso. Incluso se dedica a desmontar mitos. Habla de que no existe un síndrome del niño adoptado. No como tal, y desacredita la creencia popular en la llamada de la sangre, demostrando que los lazos afectivos que se crean son igual de fuertes, igual de genuinos. Así es. También aborda la adopción de niños más mayores, que aunque más compleja, también puede ser muy exitosa. Y se detienen las necesidades de las familias adoptivas, como revelar los orígenes, la crisis de identidad en la adolescencia y los retos de la adopción internacional, con la ruptura cultural que supone. También. Entonces, después de todo este recorrido, volvemos a esa imagen de la cuerda floja. Un sistema que intenta equilibrar el ideal de la familia unida con la necesidad de proteger al niño. Lo que emerge es una tensión constante entre prevenir e intervenir, entre el apoyo de la comunidad y la acción del Estado. Y se ve una evolución histórica muy clara que se aleja de la institucionalización. Cada paso, desde esa visita a domicilio hasta la sentencia de un juez, está cargado de una complejidad y una responsabilidad enormes. Sin duda. Y esto nos deja con una última reflexión. El documento insiste en que la administración no puede actuar sola, ni debe esperar a que la familia ya haya fracasado. Subraya la importancia del apoyo de la comunidad. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante que va más allá del propio sistema, más allá de los servicios sociales. ¿Cuál es nuestro papel y nuestra responsabilidad como sociedad civil, vecinos, amigos, asociaciones, para sostener a las familias antes de que lleguen a un punto de ruptura? Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un territorio que casi siempre vemos de lejos y a través de los titulares más alarmantes: el sistema de justicia juvenil. Así es. Hemos reunido un material muy completo, una especie de radiografía de qué ocurre cuando un menor comete un delito y acaba, en un centro de internamiento. Nuestra misión hoy es trazar la historia de una idea. ¿Qué hacemos como sociedad con un menor que delinque? Y vamos a ver que el camino para llegar a la respuesta actual ha estado lleno de bandazos y de lecciones aprendidas a la fuerza. Y es que la idea central que lo mueve todo hoy, y que a veces se olvida, es muy simple. El menor sigue siendo parte de la sociedad, incluso estando encerrado. Claro. Por eso el objetivo no es solo un castigo, es prepararle para que pueda volver y funcionar. Y para eso la metodología, el cómo se hacen las cosas ahí dentro, es absolutamente crucial. Entiendo. Sin un plan claro, toda la buena intención del mundo se queda en nada. Vale, pues empecemos por el principio. El concepto de delincuencia juvenil es relativamente moderno, ¿no? Nace en el siglo XIX con la revolución industrial, las ciudades. Creciendo sin control, sí. Y la primera gran idea que surge para manejarlo es lo que la fuente llama el modelo tutelar o de protección. Que nació en Estados Unidos, allá por 1899. A ver, ¿cuál era el planteamiento? Pues el planteamiento era casi médico.
se veía al menor no como un culpable, sino como un ser incompleto, o sea, un enfermo al que había que curar. Ah, curioso. Medidas no eran castigos, sino, bueno, intervenciones paternalistas para arreglarlo. O sea que el enfoque era, este chico está roto, vamos a apartarlo de la sociedad para repararlo. Y supongo que los reformatorios eran esos talleres de reparación. Exacto, eran lugares de internamiento, una especie de hospital cuarentena. Y la receta para arreglarlos era casi siempre la misma: disciplina militar, Mucho trabajo, imagino. mucho trabajo y una fuerte carga religiosa. Y lo más chocante, visto desde hoy, las medidas eran de duración indeterminada. Espera, ¿cómo que indeterminada? Significa que un juez podía encerrar a un chico por un hurto y no dejarle salir hasta que considerase que estaba corregido, sin un límite. Justo eso. El juez tenía un poder absoluto. Esto generó una ausencia total de garantías legales. Claro, me lo imagino. En la práctica, además, se convirtió en una herramienta para criminalizar la pobreza. Si eras pobre y te portabas mal, tenías muchas papeletas para acabar en un reformatorio hasta que a alguien le pareciera bien. Me entiendo. Un sistema que, con la excusa de proteger, dejaba al menor completamente desprotegido legalmente. ¿Y por qué fracasa? ¿Se dieron cuenta de que no funcionaba? Pues por varias razones. Primero, por su ineficacia. Los reformatorios no curaban a nadie. A menudo eran, de hecho, escuelas de delincuencia. El efecto contrario. Totalmente. Segundo, porque esa falta de derechos era insostenible en democracias que avanzaban. Y tercero, porque la psicología y la criminología empezaron a aportar una visión más científica, ¿sabes? Se empezó a entender que la prevención era mucho más inteligente. Vale, hasta ahora el panorama es bastante desolador. Pero según la fuente, en los años 60, con el auge del estado del bienestar en Europa, hay un giro de 180 grados. Sí, Aparece el modelo educativo o de bienestar y es literalmente la antítesis del anterior. totalmente. Si el primer modelo buscaba encerrar, este buscaba por todos los medios evitar que el menor pusiera un pie en el sistema. O sea, prevención pura y dura. Eso es. El foco se puso en intervenir en la propia familia o en centros abiertos, sin internamiento, para no estigmatizar al chaval. La palabra clave era desjudicializar, sacar el problema de los juzgados. Suena mucho mejor, desde luego. Pero la fuente avisa de que tuvo consecuencias inesperadas. Un efecto perverso, lo llama. Sí, una especie de efecto boomerang. Por un lado, al intentar proteger a todos, se acabó mezclando todo. Ah, Se trataba igual a un menor que había cometido un delito grave que a otro que simplemente venía de una familia desestructurada. Pero el efecto más curioso fue que las redes de control, en lugar de reducirse, se expandieron. ¿cómo es eso? Ya no estaban solo en las instituciones, sino en la calle. Educadores de calle, servicios sociales. La vigilancia se hizo más sutil, pero se extendió por toda la comunidad. Pasamos de la cárcel visible a una especie de control social más difuso, ¿no? Y todo este camino nos lleva al modelo que, en teoría, tenemos hoy. El modelo de responsabilidad o de justicia. Es aquí donde se encuentra por fin el equilibrio. Esa es la idea. Busca ser un punto medio entre los dos extremos. Por un lado, reconoce que el menor es responsable de sus actos, no es un simple enfermo. Vale, por tanto, las medidas son sanciones y hay un proceso judicial con todas las garantías como las de un adulto. Pero, y aquí está la clave, esas sanciones tienen siempre un objetivo y un contenido educativo. No se castiga por castigar. Exacto, se sanciona para educar en la responsabilidad. Vale, educar en la responsabilidad. Suena bien, pero ¿qué significa en la práctica? Significa varias cosas. Primero, el principio de intervención mínima. La justicia es el último recurso, no el primero. La prevención sigue siendo la prioridad. Segundo, se recupera el papel de la víctima. Nace con fuerza la idea de la justicia reparadora. ¿Justicia reparadora? ¿Eso cómo funciona? Significa que se sientan a hablar el infractor y la víctima. Suena radicalmente distinto a un juicio normal. En esencia, sí. Es un proceso voluntario en el que, con la ayuda de un mediador, la víctima, el infractor y a veces la comunidad buscan una solución conjunta al daño causado. ¡Qué interesante! No se centra solo en castigar, sino en reparar. Es un cambio de enfoque brutal. Y, por último, este modelo exige que todos los profesionales implicados, jueces, fiscales, educadores, estén especializados. Se acaba el paternalismo y empieza un sistema técnico.
Si nos centramos en España, la fuente señala que nuestra historia no fue exactamente paralela. La dictadura, obviamente, lo frenó todo. Aquí tuvimos durante décadas, desde 1918 hasta 1992, los tribunales tutelares de menores. Que eran la encarnación perfecta del viejo modelo tutelar. Se decidía todo a puerta cerrada, sin las reglas de un juicio normal. Increíble. El tribunal tenía un poder casi ilimitado para decidir la medida que le pareciera, que duraba hasta que el menor estaba corregido. Los internamientos eran en macrocentros, los antiguos reformatorios, a menudo llevados por órdenes religiosas. Vamos, un sistema que era incompatible con la Constitución del 78. Había que cambiarlo sí o sí. No había otra opción. Esa transición culmina en la ley que tenemos hoy, la Ley Orgánica 5/2000, y es fundamental entender su doble naturaleza. Doble naturaleza, ¿en qué sentido? Pues que es una ley formalmente penal, porque impone castigos, Pero materialmente educativa. eso es, porque su único fin es reeducar y reinsertar. Y esta ley, según leo, introduce una novedad muy importante, un periodo de libertad vigilada obligatorio después de cualquier medida de internamiento. Ese punto es clave. Porque asegura que la intervención no acaba de golpe el día que el chaval sale por la puerta. Claro, hay un seguimiento. Garantiza que hay un apoyo en la vuelta a su barrio, a su familia, a la vida real. Es el puente entre el centro y la calle. Vale, entonces tenemos una ley moderna, garantista, con un enfoque súper educativo. Con esta herramienta, uno esperaría que la cosa funcionara. Pues aquí es donde la fuente destapa una contradicción que me ha dejado pensando. A ver. Por un lado, se habla de cifras oficiales de reinserción altísimas, superiores al 80%. Lo que significa que la gran mayoría de los menores que pasan por el sistema no vuelven a delinquir. Exacto. Pero, al mismo tiempo, hay una demanda social constante que vemos en los medios y en los discursos políticos para endurecer la ley. Espera, para. Esto es importantísimo. Me estás diciendo que el sistema funciona muy bien para que los chavales no reincidan, pero la percepción en la calle es justo la contraria. Es una desconexión brutal. Y plantea una pregunta fundamental. ¿Cuál? Si los datos son correctos, el problema no es tanto la reincidencia de los que salen, sino la incorporación constante de nuevos menores al sistema. Ah, claro. Quizá la ley es muy eficaz reinsertando, pero no tanto previniendo. El foco entonces no debería estar solo en endurecer las penas para los que ya están dentro, sino en entender por qué otros siguen entrando. Entendido. Vayamos entonces al corazón del sistema. ¿Cómo es la intervención en la práctica, en el día a día de un centro? ¿Es todo improvisado o sigue un plan? Nada de improvisación. La intervención se rige por directrices internacionales muy serias, como la Convención de los Derechos del Niño de la ONU o las reglas de Pekín. Vale. Y todas dicen lo mismo. Un menor privado de libertad sigue siendo un sujeto con derechos, no un objeto. Y el internamiento debe ser siempre la última y más breve opción posible. A partir de ahí se construye todo. Y la fuente desgrana varios principios pedagógicos que guían ese trabajo diario. Por ejemplo, el principio de responsabilidad. Esto es básicamente confrontar al chico con lo que ha hecho. Es eso, pero no desde el castigo, sino desde el aprendizaje. Se trata de que entienda las consecuencias de sus actos para sí mismo y para los demás, especialmente para la víctima. Luego está el principio de individualización. Que imagino que significa que no hay un café para todos. Exacto. Cada intervención es un traje a medida. Aquí la figura del educador, tutor, que es asignado a cada menor, es la piedra angular de todo el sistema. Es su referente. Fundamental, claro. También está el principio de atención integral. Se trabaja todo, no solo el delito. La formación académica, la gestión de las emociones, la salud, las habilidades sociales. Y hay uno que me parece muy lógico, el principio de normatividad. La fuente dice que lo único que tienen en común todos los menores es que se han saltado las normas. Por eso, es vital que dentro del centro haya un marco de convivencia muy claro, coherente y predecible. Aprender a vivir con normas, a negociarlas y a aceptar las consecuencias de no cumplirlas es una parte central del proceso educativo. O sea, que todo esto no es un a ver qué hacemos con este chaval, sino que hay un plan muy estructurado. Tan estructurado que todo se plasma en un documento oficial llamado Programa Individualizado de Ejecución de la Medida, el PIEM. El PIEM. Es como la hoja de ruta personalizada para cada chaval.
Se elabora a partir de informes psicológicos, educativos y sociales, lo aprueba el juez y se revisa cada pocos meses. Esto le da una seriedad y una profesionalidad enormes al proceso. ¿Y qué tipo de actividades se incluyen en ese plan? Pues de todo tipo. Por supuesto, la formación escolar y profesional, que es clave porque muchos llegan con un fracaso escolar enorme. Claro, hay programas específicos de desarrollo personal, educación para la salud, prevención de la violencia, educación afectivo-sexual, entrenamiento en habilidades sociales. La fuente también menciona algo que puede parecer obvio, pero que es fundamental: las actividades de la vida cotidiana. Sí, trabajar hábitos básicos de higiene, de alimentación, de orden en sus habitaciones. Son rutinas que estructuran el día y que son la base para una vida autónoma. ¿Y la intervención con las familias? ¿No? Imprescindible. Es imposible trabajar con un menor dándole la espalda a su entorno. Hay que implicarlas y corresponsabilizarlas. ¿Y el ocio? ¿El tiempo libre? ¿También se planifica? Se considera una herramienta educativa de primer orden. No es solo matar el tiempo, es aprender a disfrutar de actividades sanas, a relacionarse con sus compañeros y con los educadores en un contexto más relajado. Más normalizado. Eso es, a gestionar el tiempo libre de forma constructiva, que es algo que muchos no saben hacer fuera. Todo esto suena muy bien, pero ocurre en un entorno cerrado. Me surge la pregunta obvia: ¿cómo se gestiona la seguridad? ¿Cómo se evita que haya problemas graves sin convertir el centro en una cárcel que haga imposible todo este trabajo educativo? Ese es el equilibrio más delicado de todos. El objetivo es navegar entre dos extremos muy peligrosos. ¿Cuáles serían? Por un lado, un control excesivo tipo carcelario que genera un ambiente hostil e impide la educación. Y, por otro, una falta de control que haga inviable la intervención. Y la clave para lograrlo, según la fuente, es algo que me ha sorprendido mucho. No son los muros más altos ni más cámaras. No. Lo fascinante es que la seguridad no se consigue principalmente con medidas físicas, sino que es una consecuencia de una buena intervención educativa. Explícame eso. Se consigue con un programa formativo potente que mantenga a los chicos ocupados, motivados. Se consigue con relaciones personales positivas, especialmente con su educador de referencia. Y se consigue creando un ambiente, lo más acogedor posible. ¿Un chaval que se siente respetado y ve un futuro? Eso es. Es un chaval que genera muchos menos problemas de seguridad. Es una idea potentísima. La mejor herramienta de seguridad es un buen programa educativo. Si hacemos un resumen de este viaje, hemos pasado de un modelo que veía al menor como un objeto roto al que corregir, a un modelo de responsabilidad que lo trata como una persona con derechos. Con garantías, y al que se intenta reeducar. Un modelo que entiende que no es un elemento ajeno a la sociedad, sino parte de ella. Y que el objetivo es devolverlo con más herramientas de las que tenía cuando entró. Exacto. Y hemos visto esa enorme paradoja. Aunque los datos sugieren que el modelo funciona para evitar la reincidencia, la presión social a menudo pide justo lo contrario, ¿no? Un regreso a lógicas más centradas en el castigo. Y por eso es vital reforzar una última idea. La reinserción no es solo responsabilidad del centro, es responsabilidad de toda la sociedad. De nada sirve un trabajo excelente dentro si al salir el menor se encuentra con todas las puertas cerradas. La intervención debe continuar fuera. Claro, con recursos en su comunidad y con ese periodo de libertad vigilada que le acompaña. Para terminar, la fuente que hemos analizado nos deja con una pregunta en el aire. Menciona cómo los medios de comunicación a menudo construyen una imagen muy distorsionada de la delincuencia juvenil, generando una gran alarma social. Y esto nos lleva a una reflexión final. Si los datos demuestran que los modelos educativos son altamente eficaces para que los menores no reincidan, ¿cuál es el verdadero motor que impulsa la demanda pública de sistemas más duros? Y, sobre todo, ¿qué papel juega esa percepción social, a menudo moldeada por los medios, en la creación de leyes que, a largo plazo, podrían ser no solo más caras, sino mucho menos efectivas para la seguridad de todos? Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, nos toca a todos de cerca: la prevención del consumo de drogas, sobre todo en niños y jóvenes. Tenemos aquí un documento académico bastante denso sobre intervención comunitaria. Y la misión que nos hemos marcado es desmontar algunos mitos, ir más allá del típico «di no a las drogas», para entender por qué la prevención es un puzzle tan complejo. Un puzzle donde el entorno, la comunidad, es tan importante como la persona. Vamos a ver qué funciona de verdad y, sobre todo, por qué. Totalmente.
Y es que el consumo de drogas no es algo estático, ¿sabes? Cambia constantemente. Por eso las estrategias no pueden ser un manual de talla única. Tienen que ser algo vivo, dinámico. Y creo que lo primero, antes de nada, es ponernos de acuerdo en algo que parece muy obvio, pero no lo es tanto. ¿Qué significa realmente prevenir en este campo? Buen punto. Es una palabra que usamos mucho, a veces sin pensar en su alcance real. ¿Qué nos dice la fuente sobre esto? ¿Cómo acotamos el término? Pues mira, para empezar a entendernos, el texto pone sobre la mesa dos ideas que son bastante reveladoras. La primera es la de Naciones Unidas, que es muy amplia. La define como cualquier cosa que hagamos para cambiar las condiciones personales, sociales, del entorno, que llevan al abuso de drogas. O sea que no se trata solo de evitar que alguien empiece. Exacto. También incluye evitar que alguien que ya ha probado, pues siga adelante y desarrolle un problema mayor. Es evitar tanto el inicio como la escalada. Entendido. Y la segunda definición, de unos autores que se llaman Santa Creu, es más como de ingeniero, por así decirlo. Dice que prevenir es incidir sobre todo aquello que aumenta las probabilidades de un consumo problemático. Actuar sobre los famosos factores de riesgo. Justo. Y potenciarlos de protección, claro. Vale. Y justo aquí hay un punto del análisis que, te soy sincero, me ha volado un poco la cabeza. Resulta que la mayoría de los programas para jóvenes no se centran en la cocaína o las anfetaminas, sino en el tabaco y el alcohol. A primera vista, parece que no tiene ningún sentido. ¿Por qué se hace así? Es que es la primera gran sorpresa que te llevas cuando profundizas en esto, sí. Y el documento lo explica con 3 razones de mucho peso. La primera es pura matemática. El tabaco y el alcohol son, pero de lejos, las sustancias más consumidas. Si sumas todos sus costes sociales, sanidad, accidentes, violencia, absentismo laboral, el impacto es infinitamente mayor que el de todas las drogas ilegales juntas. Claro, es un tema de escala, aunque el pánico mediático casi siempre se centra en lo ilegal, en lo más marginal. Correcto. La segunda razón es que funcionan como drogas de entrada. O sea, la evidencia científica es bastante sólida en esto. Si consigues retrasar o evitar el consumo de alcohol y tabaco, la probabilidad de que esa persona consuma drogas ilegales después disminuye drásticamente. Vale. ¿Y la tercera? Y la tercera es, para mí, la más sutil y la más importante. Centrarse solo en las drogas ilegales puede ser contraproducente. Espera, ¿cómo que contraproducente? ¿Quieres decir que puede tener el efecto contrario, que puede incitar a que consuman? Justo eso. Hablar mucho de lo prohibido puede generar una curiosidad morbosa, el efecto fruta prohibida, ¿sabes? O peor aún, puede normalizarlo en la mente de un adolescente, creando la falsa impresión de que todo el mundo lo hace. En cambio, trabajar sobre el alcohol y el tabaco es un terreno más seguro, socialmente más aceptado y ataca la raíz del problema de forma más eficaz y con menos riesgos. Vale, esto cambia por completo la perspectiva. Y si la estrategia es actuar sobre esos factores de riesgo, tenemos que entenderlos bien. Es un concepto que oímos constantemente, pero ¿podemos desglosarlo? ¿Qué es exactamente un factor de riesgo? Claro, un factor de riesgo es cualquier circunstancia que aumenta estadísticamente la probabilidad de que una persona consuma. Y el texto subraya algo fundamental. Probabilidad no es causalidad. Importante. Tener un factor de riesgo no es una sentencia, solo, aumenta las papeletas. La fuente los agrupa en 3 niveles que se influyen entre ellos. El primero es la propia sustancia, su poder adictivo, lo fácil que es conseguirla. Lógico, no es lo mismo un café que la heroína, claro. Obviamente. El segundo nivel es el individuo. Rasgos como la búsqueda de sensaciones, una baja autoestima, poca capacidad para decir no, problemas para gestionar la frustración. Vale. Y el tercero, que es el más complejo, es el entorno. Aquí es donde entra la comunidad, la familia. Sí, y el documento lo divide en 2, el microsocial, lo más cercano, y el macrosocial. El microsocial es clave. Imagina un chaval de 14 años en casa. Sus padres discuten, apenas le prestan atención. Ahí tienes un factor de riesgo familiar. Ya. En el instituto no le va bien y se junta con un grupo que ya bebe los fines de semana. Pues ahí tienes el riesgo del grupo y el escolar. Se va creando una tormenta perfecta. Exacto. Y luego está lo macrosocial. Una sociedad que tolera el alcohol en las fiestas, la publicidad constante, la falta de alternativas de ocio saludables. Entendido el mapa de los riesgos, pero al otro lado están los factores de protección.
Y aquí el texto dice algo que me parece un dato en sí mismo, que hay mucha menos investigación sobre ellos. O sea, hemos pasado décadas estudiando qué sale mal y mucho menos tiempo entendiendo qué es lo que protege a los chavales. Es curioso, ¿no? Es una reflexión muy importante, sí. Parece que como sociedad nos hemos obsesionado con la patología, con el problema, y no tanto con la salud, con la resiliencia. Por suerte, eso está cambiando. El documento lista algunos factores de protección clave y son como el reverso de la moneda, ¿sabes? En lo individual, pues tener buenas expectativas de futuro, autoaceptación, respeto a las normas. Ajá. En la familia, un vínculo afectivo fuerte, normas claras. En la escuela, sentirse parte de ella. Y en la comunidad, que haya un mensaje social claro en contra del abuso. Vale, tenemos este mapa de riesgos y protecciones, que es muy útil. Pero un mapa no sirve de nada si no sabes qué rutas tomar. ¿Cómo se traduce todo esto en acción? ¿Qué tipo de intervenciones funcionan? Pues la clasificación más útil hoy en día, y la que usa el texto, divide la prevención en 3 niveles, como un triaje médico. Está la prevención universal, que es para todo el mundo, como una campaña en un colegio entero. Vale. Luego la selectiva, para grupos con un riesgo más alto, como por ejemplo hijos de padres con problemas de adicción. Y finalmente la indicada, que ya es casi una intervención para chavales que ya muestran los primeros signos de problemas. Y supongo que el coste y la especialización se disparan al pasar de una a otra. Totalmente. La universal la puede hacer un profesor bien formado. La indicada necesita psicólogos, terapeutas. Es un trabajo intensivo y caro. Ahora, la universal me suena a lo que todos hemos vivido. Las campañas de Dino a las drogas, las charlas en el instituto, esas son las que el documento analiza primero. Me da la sensación de que su reputación no es muy buena hoy en día. Has dado en el clavo. Esas son las llamadas estrategias de influencia. Se basan en una idea muy simple. Si te doy información sobre los peligros y cambio tu actitud, cambiaré tu comportamiento. Y la conclusión del texto es, sencillamente, demoledora. La información por sí sola tiene un valor preventivo casi nulo. Es increíble. Entonces, todas esas charlas que aguantamos en el instituto, con datos sobre enfermedades, fotos impactantes, ¿me estás diciendo que la evidencia demuestra que, en gran medida, fueron una pérdida de tiempo? La evidencia es bastante clara en eso. No es que la información sea mala, es que es radicalmente insuficiente. El modelo de te asusto con datos para que no lo hagas se ha demostrado muy poco efectivo. La gente, y sobre todo los jóvenes, no toma decisiones de forma tan racional. La prevención real va por otro lado. Vale, si las charlas no funcionan, me siento un poco perdido. Parece que la estrategia más intuitiva es la menos efectiva. ¿Cuál fue el gran cambio? ¿Qué se propuso en su lugar? El gran salto adelante llegó con las estrategias de desarrollo de competencias. La idea de base es brillante por su sencillez. Consumir drogas es una conducta que se aprende, influida por amigos, por la publicidad, por cómo te sientes. Por tanto, la solución no es darte una orden de no lo hagas, sino darte las herramientas para que tú misma puedas manejar esas influencias. Darte una caja de herramientas en lugar de un manual de prohibiciones. Justo. Y el programa estrella de este enfoque, el que lo cambió todo, es el Life Skills Training, LST, o Entrenamiento en Habilidades para la Vida, de un investigador llamado Gilbert Botbin. Es un programa de 3 años, para chavales de 13 a 15, que se apoya en 3 patas. A ver, ¿cuáles son? La primera son habilidades personales de automanejo. Suena complicado, pero es enseñar a tomar decisiones de forma crítica, a resolver problemas, a ponerse metas y, muy importante, a manejar la ansiedad o el enfado sin recurrir a evasiones. La segunda pata son las habilidades sociales. Comunicación asertiva, saber decir no sin ser agresivo, iniciar una conversación, resistir la presión de grupo. Suena a enseñar a los chavales a navegar por el mundo, básicamente. ¿Y la tercera pata? La tercera es información sobre drogas, pero con un enfoque muy distinto al tradicional. No se centra en los efectos a largo plazo, que a un chaval de 14 años le suenan a ciencia ficción, sino en las consecuencias inmediatas y reales. Se desmontan mitos como la idea de que todo el mundo fuma porros, mostrando datos reales, que suelen ser mucho más bajos de lo que creen. Y sobre todo, se ensayan, se practican técnicas para decir que no en situaciones reales.
Es un enfoque muchísimo más práctico. La pregunta del millón, ¿funciona de verdad? Según el documento y la evidencia en general, es la herramienta más efectiva que tenemos. Sus resultados son más claros con las drogas ilegales que con el tabaco y el alcohol, donde el contexto social pesa muchísimo. Pero lo interesante es que, aunque un chaval nunca se enfrente a una oferta de drogas, haber aprendido a tomar decisiones, a comunicarse mejor, eso es un aprendizaje valiosísimo. Claro, tiene un valor educativo en sí mismo. Exacto. Pero enseñar estas habilidades para la vida suena genial, pero no puedes hacerlo en un laboratorio. Necesitas un escenario. Y supongo que ahí es donde entra la escuela, la familia y sobre todo la comunidad. Exacto. La escuela es el lugar ideal porque tienes a toda la población junta y puedes trabajar de forma continuada. La familia es el núcleo, donde se aprenden las primeras normas, los afectos, pero el gran protagonista del documento es el ámbito comunitario. Y aquí quiero que nos detengamos, porque la palabra comunitario a veces es un cajón desastre. ¿Qué hace que un programa sea realmente comunitario y no simplemente algo que se hace en un barrio? Del cambio. O sea, la clave es pasar del para la gente al... Al con la gente, justo. No es un matiz menor. ¿Y eso cómo se come en la práctica? Pues implica que la estrategia tiene que ser participativa desde el minuto uno. Tienes que sentar en la misma mesa a los políticos del ayuntamiento, a los médicos, a los profesores, al entrenador del equipo de fútbol, a la asociación de vecinos. A todo el mundo. A todo el mundo. Y todos juntos tienen que diseñar y ejecutar un plan que actúe a la vez en la escuela, en las familias y en el ocio del fin de semana. Suena ideal, pero también a pesadilla logística. Montar algo así debe ser increíblemente complejo. ¿Por dónde se empieza? Siempre, según el texto, se empieza por detectar una necesidad. Y esta puede ser de dos tipos. Subjetiva, cuando son los propios vecinos los que dicen, oye, tenemos un problema con el botellón en la plaza, hay que hacer algo. Ajá. O puede ser objetiva, cuando los datos de la policía o de sanidad dicen, en este barrio el consumo de alcohol en menores se ha disparado. Y el éxito está en que esas dos necesidades, la sentida y la real, se encuentren, ¿no? Exacto. Pero falta un ingrediente sin el cual todo se cae. El apoyo político. El documento es muy claro. Sin un ayuntamiento que se lo crea, que lo ponga en su agenda y que le dé recursos, aunque sean pocos, el programa no sobrevive. La política es el pegamento. Ya. Y aquí la fuente aporta una idea metodológica que me parece brillante por lo pragmática que es. Dice que en los programas comunitarios a menudo hay que invertir la lógica de la planificación. No puedes empezar pensando, mi objetivo es reducir el consumo un 20%, para eso necesito estas acciones y este dinero, porque casi nunca tendrás ese dinero. Es darle la vuelta por completo al manual de gestión de proyectos. ¿Cómo sería ese planteamiento inverso? Partes de la realidad pura y dura. Te preguntas, primero, ¿qué recursos tengo ya en mi comunidad? Tengo un polideportivo, una asociación de padres implicada, un grupo de teatro. Segundo, con estos mimbres, ¿qué acciones podemos poner en marcha? Y tercero, una vez sé lo que puedo hacer, me pregunto, ¿qué objetivos realistas puedo alcanzar? El texto lo llama el arte de lo posible. Justo eso. En lugar de soñar con el plan ideal, es construir con los ladrillos que ya tienes. Me parece una idea potentísima. Bueno, hemos recorrido un buen trecho. Hemos pasado de pensar que con una charla informativa era suficiente a entender que hay que construir habilidades para la vida. Y sobre todo, hemos visto que la prevención más potente no viene de un despacho, sino que es un esfuerzo coordinado que nace y crece con la propia comunidad. Sí, y me gustaría terminar con una reflexión que se basa en algo que el texto menciona casi de pasada. Los objetivos secundarios de estos programas. Lo fascinante de este enfoque comunitario es que sus beneficios van mucho más allá de evitar el consumo de drogas. Se consiguen otras cosas. ¿Cómo qué? Pues se desdramatiza el problema, se enseña a la gente de un barrio a trabajar junta, se mejora la comunicación entre padres e hijos, se crea un clima social más solidario. Es como si la excusa para juntarse fuera la prevención, pero el resultado real es una comunidad más fuerte. Precisamente. Y eso nos deja una pregunta final para reflexionar. Cuando una comunidad se organiza para abordar un problema como el consumo de drogas, ¿está solo tapando una grieta o en realidad está reforzando toda la estructura del edificio? Quizás el verdadero éxito no es solo la ausencia de un problema, sino la presencia activa de una comunidad más sana, más conectada y más capaz de cuidarse a sí misma.